tardes. Vamos a comenzar la unidad 2, cinemática de traslación. A mí me corresponde esta semana y cada 4 semanas. Hoy es la semana 3, la semana 7, la 11 y la 15. Hoy, esas son las 4 semanas que tengo asignadas. Así que he adelantado un poco para que veamos de qué se trata esto. Cinemática de traslación. Primero, la mecánica. Es el estudio de las relaciones entre fuerza, materia y movimiento. Y la mecánica tiene 2 componentes. La cinemática y la dinámica. La cinemática, que está la definición, parte de la mecánica que describe el movimiento. Y en eso vamos a centrarnos. La unidad 3 es la dinámica. La unidad 3, dinámica, es parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y sus causas. Me voy a adelantar un poco. Las fuerzas que causan el movimiento. Pues, no es lo que lo causa. Pero, por ahora, a nosotros nos interesa nada más describir el movimiento. Y ustedes saben de que en todo lo que nosotros observamos siempre aparece el movimiento. Debemos estudiarlo. Y para eso hay algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ¿creen ustedes que será conveniente estar trabajando si cada cuerpo, ¿y cuánto mide? ¿Qué diámetro tiene esto? ¿Qué diámetro tiene la luna, la tierra, porque se están moviendo? No. Entonces, ¿cuánto mide de largo un camión o una persona que saltó, etcétera? Así que todos los cuerpos que se mueven, hacemos una idealización y las consideramos partículas. Partículas. ¿Qué es una partícula? La partícula es una masa parecida a un punto de tamaño infinitesimal. Entonces, si alguien tiene problemas con eso, pues piense, bueno, si piensan en un camión, digo, un camión puede ser un punto, bueno, aquí escoja usted un punto del camión, puede ser un punto aquí. Y si ese camión se movió 1 metro, entonces ese punto se movió 1 metro. Entonces el camión se movió hasta acá, ¿no? O sea, un punto. Por eso es que no nos interesa qué largo tiene. Cualquier cuerpo que se mueve, podría ser un objeto, podría ser una persona, podría ser un planeta, lo consideramos una partícula. Así que siempre vamos a hablar aquí, esa palabra la vamos a oír mucho, partícula. Y la partícula, una partícula que se mueve. Así que acostumbrémonos a eso. Es una masa parecida a un punto de tamaño infinitesimal. Pero para que algo se mueva, nosotros necesitamos algo para referirnos. Yo no puedo decir, por ejemplo, que tienen este auto de juguete. Pero yo puedo decir, bueno, este auto se está moviendo a 20 kilómetros por hora. ¿Pero respecto a qué? Tiene que ser respecto a un marco de referencia, a algo que está fijo. Y el marco de referencia que vamos a utilizar sería la Tierra. Aunque ustedes saben que estrictamente la Tierra no es que esté quieta, sino que la Tierra está rotando alrededor de su eje y además está en una órbita. Pero para los cuerpos que están en el planeta Tierra, algo fijo en la Tierra podría ser un árbol, un edificio, un rótulo, y decimos, a partir de ese rótulo vamos a medir. Igual, por ejemplo, cuando se van a disputar en una piscina los 100 metros libres, por ejemplo, hay un punto de salida y llegan al otro extremo de la piscina, si son olímpicos, 50 metros y 50 metros de regreso, hacemos 10 metros. Pero hay una referencia, el punto de salida. Entonces, ese marco de referencia es un sistema de coordenadas y una escala de tiempo. O sea que vamos a necesitar un sistema de coordenadas y un cronómetro. Así que yo puedo decir, si este auto se movió tanto distancia en tanto tiempo, yo puedo dar su velocidad es esta. ¿Por qué? Porque estoy referido a un marco de referencia fijo a la Tierra. Aunque también hay algunas cosas, de que el marco de referencia, más adelante lo verán, de que tiene que ver si hay marco de referencia inercial o no inercial, que tiene que ver si cumplen
la primera ley de Newton. Bueno, pero por ahora lo que me interesa es que necesitamos un marco de referencia, algo fijo, a partir de ahí medir. Y después medir el tiempo. Bien, hablemos de movimiento y reposo. Aquí van a ver, en esta unidad van a ver tres gráficas. Las gráficas posición, tiempo, las gráficas velocidad-tiempo y la gráfica aceleración-tiempo. Estas son muy útiles para resolver problemas. A veces se resuelve directamente con la información que tienen estas gráficas para hallar valores numéricos. Así que van a aprender ustedes a utilizar bien esta gráfica. ¿Qué significa posición? Posición, por ejemplo, como yo tengo un marco de referencia, yo puedo decir esta partícula está en esta posición. Imagínense que tengo aquí x igual 0 y aquí hacia allá se movería, digamos, hacia el este. Este auto se estaría moviendo hacia el este. En x igual 0, si tomo de referencia la parte delantera del auto, en x igual 0 está en posición 0. Yo puedo decir en x igual 0 segundos, en t igual 0 segundos, x igual 0. Quiere decir que cuando el tiempo 0, y luego, si este auto va a acelerar, entonces yo puedo activar un cronómetro y ver qué pasó en tiempo 1 segundo, qué pasó en tiempo 2 segundos, en tiempo 3 segundos. Voy a ver qué posición está ocupando al cabo de cierto tiempo. Si el auto está cambiando de posición a medida que transcurre el tiempo, entonces el auto está en movimiento. Pero si el auto no cambia de posición a medida que transcurre el tiempo, el auto está en reposo. Entonces en la gráfica posición-tiempo, ya poniéndolo así como posición-tiempo, utilizar esto. Posición en metros. Y tiempo en segundos. Tiempo en segundos. Bien. Imagínense que este auto estaba en el origen. Ya dije sí, pero también puede ser que esté en cierta posición. Por ejemplo, del origen esté unos 10 metros adelante. Entonces su posición es 10 metros. Están 10 metros adelante. Pero acá los 10 metros se van a medir hacia arriba. Entonces, aquí podría ser 10 metros, 20 metros, 30 metros. 10, 20, 30. Y el tiempo, aquí vamos segundos. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Entonces, si el auto está a 10 metros y yo tengo el cronómetro y veo que al cabo de 1 segundo sigue ahí, 2 segundos sigue ahí, 3 segundos sigue ahí, lo que va a resultar es una gráfica así. Porque está a 10 metros, al cabo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, sigue en la posición 10 metros. Así que esa sería la gráfica para una partícula en reposo. Cuando está cambiando la posición relativa a un marco de referencia o a otro cuerpo, podría ser, entonces ya no sale horizontal, sino que podría resultar de varias formas. Aquí ustedes puede ser una parábola hacia arriba, podría ser una recta con pendiente positiva, podría ser una con pendiente negativa, dependiendo. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y hacia dónde va a ser posición positiva y negativa? Porque pues, aquí podríamos pasar valores negativos, aquí sería menos 10. Bien, entonces, si yo defino
que hacia el este es positivo, entonces yo puedo decir, pero eso yo lo defino, no es obligatorio. Si yo defino que hacia allá es positivo, entonces este auto pasó de 0 a 10. A 10. En tanto tiempo estuvo en movimiento. Ya no va a salir horizontal, sino que va a salir con inclinación o con parábola, lo que sea, dependiendo cómo se movió. Bien. Después de cierto tiempo. Ahora, vamos a ver otro concepto. Instante. Esa palabra, en el lenguaje popular, a veces lo que entendemos por instante es un tiempo muy corto. Por ejemplo, en los noticieros o en la televisión dice, volvemos dentro de breves instantes. Entonces, dan la sensación de que un instante tiene alguna duración, pero es pequeña. Pero en física no es así. En física, un instante no tiene duración, es solo un valor de tiempo. Es decir, en el instante 1 segundo, en el instante 2 segundos, en el instante 3 segundos, en el instante 3.2 segundos. No es que el instante quizás son unos 20 segundos, no tiene duración. Así que cuando hablamos de velocidad instantánea, me tienen que decir en qué instante quieren que calculemos esa velocidad. Si me dicen, me dan la descripción del problema y me dicen, yo quiero hallar la velocidad instantánea en el segundo 3. En ese instante. En el segundo 3.5. Es un valor nada más. No tiene duración. Que quede claro eso. Bien. Otra cosa importante es la trayectoria. ¿Qué trayectoria sigue el movimiento de un cuerpo? En esta semana veremos en línea recta, pero el movimiento puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Bien. También les quiero decir que afiancen bien el tema de vectores, porque en esta unidad lo usaremos mucho. Entonces, ustedes saben que los vectores, cuando un vector está nada más en una sola dirección, yo puedo decir el vector A 3,5. Entonces en la dirección X. Si fuera J sería en la dirección Y, y si fuera K en la dirección Z. Bien. Entonces esto ya me está indicando si un auto pasó de la posición 0i a 3i, se movió en la dirección X. Pero si algo se movió y le agrego acá, ya se movió en 2 dimensiones. O sea, ya no es movimiento en una sola dimensión, ya hubo movimiento en 2 dimensiones. Pasó de una posición a una posición que está en X. Entonces, no solo se movió en X, sino que también se movió en Y, o sea, movimiento en 2 dimensiones. Pero si apareciera algo acá, eso indica que se movió en 3 dimensiones. Entonces, podríamos pensar de que si este fuera el plano XY, se movió hacia acá o hacia atrás, ya en 3 dimensiones. ¿Verdad? Entonces, por ahora, digo, en esta sesión y en la del miércoles, veremos nada más movimiento en una sola dimensión, pero no se puede uno quedar, no mencionar los otros, aunque se van a ver en la siguiente semana, pero hay que mencionarlo, de que cuando hay movimiento en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Trayectoria. Fíjense bien qué es la trayectoria. Cuando dicen la trayectoria de una partícula, ¿qué es la trayectoria? Es la unión de todos los puntos por donde pasa la partícula durante un intervalo de tiempo. Bien, si se movió en una sola dimensión, por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo aquí una esfera. Se movió, digamos, en X. Pero si se movió, si es hacia allá positivo y si es hacia acá negativo. Pero si yo decido que para allá es positivo, para allá va a ser negativo. Eso ya les dije. Yo lo voy a decir. Y ya vimos que un vector puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo hacia dónde hemos definido que hacia él.
el sentido positivo. ¿Y qué es la trayectoria? Entonces, si este cuerpo se movió nada más en línea recta, su trayectoria es una línea. Pero pudo haber llegado de un punto 1 a un punto 2, pudo haber llegado así. Por ejemplo, cuando alguien patea un balón, digamos, del córner a la portería, sigue una trayectoria parabólica. Entonces su trayectoria es una parábola. Pero puede ser una línea recta inclinada, o puede ser una curva, ya en 3 dimensiones, una curva así. En 3 dimensiones. O sea que la trayectoria, lo que importa en la trayectoria es los puntos sucesivos, las posiciones sucesivas ocupadas por una partícula durante su movimiento. Entonces, si una partícula se movió así, entonces las posiciones sucesivas unir todos los puntos que pueden encontrar en las posiciones que en el segundo, 1 milésima, 2 milésimas, 3 milésimas, o millonésimas de segundo. Que define una trayectoria. Eso es importante porque más adelante vamos a ver unos conceptos donde se toma en cuenta esa trayectoria. También lo definen como es la línea que resulta de unir todas las posiciones sucesivas ocupadas por una partícula durante su movimiento. Bien, distancia recorrida. Es la longitud de la trayectoria seguida por la partícula. Así que si siguió esta trayectoria y es en forma de un semicírculo o parábola, yo tengo que ver si estiro esa parábola, cuánto mide al estirar. Si es un semicírculo, si lo estirara, cuánto mide. Esa sería la distancia recorrida. Vamos a ver. Ustedes pueden llegar de un punto a otro punto, del punto 1 al punto 2, pueden llegar por las trayectorias que se les ocurran. Si voy a trabajar nada más en este plano, podría ser una línea recta. Podría ser así. Primero se desplazan con un vector hacia acá y después con otro vector hacia acá. O un vector, el primero es un vector directo, otro con un vector y otro vector. Pero vaya, solo en este, imagínense que esto sea un triángulo rectángulo. Si me muevo del punto 1 al punto 2 en línea recta, esa sería la hipotenusa. Pero si acá, imagínense que esto sea 3 metros, y esto será 4 metros, y esto será 5 metros. Entonces, aquí la distancia recorrida de 1 a 2, según la hipotenusa, su distancia recorrida son 5 metros. Pero si se mueve 3 para acá y luego 4 para acá, la distancia recorrida son 7 metros. Porque la trayectoria seguida fue recto para acá y luego recto para acá. Y así podrían ustedes hallar las formas más generales que ustedes les ocurran. En carreteras, por ejemplo, dependiendo de la geografía del terreno, así las diseñan, ¿verdad? Para ir subiendo cuestas que van de forma menos sinuosa para subir. Entonces puede ser que para llegar del punto 1 al punto 2 no son 7, tal vez pueden ser 10 metros, ¿no? Aunque la distancia puede ser así. Así que lo que importa en la distancia recorrida es seguir la trayectoria que siguió la partícula, y si fuera esto hay que estirarlo a ver cuánto mide ya estirada esta curva. Y si esto yo lo veo para acá, sería 3 más 4, 7. O si lo quieren ver así, 3 más 4, 7. Y directo sería 5. Y si alguien dice, no, yo quiero moverme en un semicírculo, también lo puede hacer así. Entonces solo calcula que el radio de esa semicircunferencia, entonces ustedes saben que lo pierde. Y en la distancia, la mitad. Y en la distancia recorrida, si vuelve al mismo punto, no es como el desplazamiento. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria seguida por la partícula. Si vuelve al mismo punto, ahora, ya vamos a ver el vector desplazamiento. Eso es un vector. Y eso, por eso no me quiero meter todavía a eso. Porque eso ya es cuando entremos directamente
al movimiento en una sola dimensión. No me quiero adelantar, ya esa duda, tan pronto va a salir de esa duda porque es lo que sigue. Bien, así que es una de las cosas que teníamos que aclarar, porque esas son terminologías que vamos a utilizar bastante. Hablar de partículas, hablar de trayectoria, hablar de distancia recorrida, etc. Bien, ahora viene ya el tema que es movimiento en una dimensión. Según el programa, está como 2.3. Movimiento en una dimensión. Bien, como estamos hablando de movimiento en una dimensión, así que o nos movemos en Y, o en J, o en K, o algo inclinado, pero siempre en línea recta, en una sola dimensión. Vamos a ver. Si esta esfera que tengo acá, yo le doy una velocidad constante, o sea que, es decir, al cabo de un segundo se movió, por ejemplo, 1 metro, si pasan 2 segundos, 2 metros, 3 segundos, 3 metros, velocidad constante. En una sola dimensión. En X podría ser. Pero también podría ser en Y. ¿Sí? Un cohete, por ejemplo, un cohete que se mueve directamente hacia arriba. En Y. Si yo suelto este cuerpo, va a caer también en línea recta. Así que cuando algo sube directamente hacia arriba o se suelta o se le imprime a una velocidad, también puede ser eso. ¿Sí? También se le da una cierta velocidad, se mueve en línea recta. Y también podría ser inclinado. Puedo soltar esto. Y aquí va pasando un fenómeno. No sé si observan ustedes que cuando la tengo apoyada ahí tiene velocidad cero. Y va creciendo su velocidad a medida que va descendiendo por el plano inclinado. Eso ya pronto lo veremos, la aceleración. Pero está cambiando su velocidad y se está moviendo en línea recta. Lo que quiero es que entendamos de que estamos hablando nada más en esta unidad, que en el libro es el capítulo 2, estamos hablando nada más en una sola dimensión. Después vamos a ver en 2 y 3 dimensiones, pero por ahora estamos solo en una sola dimensión. Yo puedo decir, por ejemplo, que esto se mueve hacia el este y puede regresar con dirección hacia el oeste, o que se puede mover hacia el norte y se puede regresar con dirección hacia el sur. Pero no puedo decir se mueve a tanto grado, no, ahí ya estamos hablando de que está cambiando en X y en Y. No, debe ser en una dirección. Si yo lo puedo inclinar, sí, pero yo defino que es X. Yo defino que es inclinado. Bien. Entonces, ahora viene creo que la pregunta que hizo el estudiante, que es desplazamiento. Ojo, es una cantidad vectorial. Es un segmento recto dirigido desde el punto inicial al punto final. Delta X es igual a X2 menos X1. A propósito de esto, bien, estoy utilizando la terminología que se usa en el libro de Sears-Zemansky. Lamentablemente, en cuanto a libros, hay bastantes símbolos. En algunos libros a esto le llaman X inicial y a este el final y a esto le llaman X inicial. Incluso eso lo utiliza, bueno, hay varios libros que lo utilizan así. Final inicial. Y
Así que yo voy a utilizar en estas clases la terminología como está en el libro de Sears, asumiendo que este libro todo el mundo lo tiene, porque está libre para bajarlo gratis, PDF, y es un buen libro. Entonces, por eso voy a seguir esto. Pero no se sorprendan si también entre los compañeros que también imparten física en la discusión de eso podrían utilizar de otros libros. Pero hay que entenderse, deben explicar el final inicial. En el libro, aquí, cuando es 2 se refiere al final y cuando es 1 a inicial. En las posiciones. Y él dice, delta X es el cambio en la coordenada X. En la coordenada X. Ahora, velocidad media. Velocidad media. También le llaman velocidad promedio. Es la componente X del desplazamiento. Es la componente X del desplazamiento dividida entre el intervalo de tiempo del T. Este triangulito, ya saben ustedes que es delta, ¿verdad? Es delta. Delta T. El intervalo de tiempo delta T en que ocurre el desplazamiento. Y aquí, ojo en el concepto y en velocidad media. Entonces le llaman ya con símbolos de fonema. En el libro de Sears aparece velocidad media y le ponen énfasis de que es la dirección X es igual a X2 menos X1 entre T sub 2 menos T sub 1 es igual a delta X entre delta de tiempo. Bien, entonces hay que tener cuidado porque nosotros a veces, bueno, es muy usual de que la gente cree que media siempre significa sumar los dos y dividir entre dos. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, la media de esto es, y entonces sumamos los dos valores y dividimos entre dos. Aquí no, eso no se aplica. Aquí lo que importa es la posición final y la posición inicial y en cuánto tiempo ocurrió ese cambio de posición. Bien. Vale, vamos a ver con un ejemplo. Dice, velocidad media. Ok, voy a utilizar otra. Fíjense bien. Voy a tomar como referencia aquí, la parte delantera de esta, voy a tomar como referencia. Ok, entonces esta es la posición 1. Entonces, ¿cuál fue su velocidad media? Imagínense que el tiempo que transcurrió entre subir y bajar fueron 3 segundos. Sube y baja en 3 segundos. ¿Cuál es su velocidad media? 0 metros sobre segundo. 0, porque la posición inicial, la posición final es igual que la posición inicial. O sea que este numerador no cambió. Esto no cambió. X2 menos X1. En otras palabras, la velocidad media
puede ser positiva o puede ser negativa. Dependiendo, si yo digo aquí es 0 y si se mueve para acá y está aquí, entonces se movió en sentido negativo. Entonces, el delta x2, y más que sea menos 5 metros y x1 0, entonces menos 5 menos 0 queda menos 5. Entonces, el numerador quedó positivo, quedó negativo. Entonces puede ser la velocidad media positiva o negativa. En cambio, distancia recorrida no puede decir una distancia de menos 2 kilómetros. No, una distancia es una distancia. Esa siempre es positiva. En cambio, el desplazamiento sí puede ser positivo o negativo. El numerador puede ser positivo o negativo, pero el denominador, ese no. Porque el tiempo final siempre va a ser mayor que el inicial. Y mira, el tiempo 2 fue 5 segundos y el tiempo 1 fue 0. Entonces, 5 menos 0, 5. Entonces, el denominador siempre será positivo. No hay tiempo negativo, ¿no? No consideramos tiempo negativo. Nadie dice, nos vemos dentro de menos 2 horas. No puede ser eso. Así que, esto siempre es positivo. Así que para que esta velocidad media, que es un vector, sea positiva o negativa, depende del numerador, depende de la posición que ocupa. Ya les dije, si yo defino que sería positivo y termino aquí, entonces su velocidad media será negativa. Bien, ya vimos de que si es un recorrido y vuelve al mismo lugar, ya vimos que la velocidad media es 0, porque el delta X no cambió, es un 0. Así que no se les olvide, no vayan a decir velocidad media es la velocidad final más la velocidad inicial entre dos. No vayan a hacer eso nunca. No es eso. Alguna gente dice, la velocidad, la velocidad, sumamos y dividimos entre dos. No es así. De que el cambio de posición es el cambio de tiempo. Quiero hacer énfasis en eso para que no vayan a cometer ese error. Ahora hablemos de velocidad instantánea. Y que aparece instantánea. Ajá, ustedes relacionan, acabamos de mencionar instante. ¿El instante qué duración tiene? Nada. 0 duración. Así que cuando hablamos de velocidad instantánea es en el instante tantos segundos esta velocidad. En el instante tantos segundos esta velocidad. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros tenemos una gráfica, por ejemplo, si la gráfica posición-tiempo resulta una línea recta, eso indica que el cuerpo se está moviendo. Dice, mire, en un segundo se movió esto, en 2 segundos se movió esto, y esto es la mitad de esto, y esto es la mitad de esto. O sea que hay una, como lo vimos en métodos experimentales, hay una proporcionalidad directa. Entonces, alguien puede decir que X es igual a la velocidad por el tiempo. Proporcionalidad directa. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos que es igual acá por X? Cuando vimos métodos experimentales, Y es igual a acá por X, bueno, proporcionalidad directa. Y la gráfica es así. ¿Recuerdan que así resultaba, verdad? Si la velocidad es positiva, entonces resulta con esta inclinación. Pero si la velocidad es negativa, resultaría, por ejemplo, así. Digo que a medida que transcurre el tiempo, va disminuyendo, perdón, si la posición va cambiando, pero para negativo, imagínense que sea esto, que se mueve en sentido negativo, es decir, que si estaba en 0, si estaba en 40, se movió a 30, y aquí se movió a 10, y así. O sea, va para atrás. Entonces, vamos a ver que X2, por ejemplo, en este caso, X2 es 30 y X1 es 40, entonces 30 menos 40 queda menos 10. Ya el numerador quedó negativo. Entonces, allí ya la pendiente es negativa. Pero siempre tiene que ver con lo que habíamos visto de proporcionalidad directa.
Bien. Ahora, velocidad instantánea es cuando digo qué velocidad tiene en este instante, pero imagínense que no es así, sino que la gráfica es así, una parábola. Eso significa que en cada instante va a tener un valor de la velocidad. ¿Y cuál es ese valor de la velocidad? En el libro se lo explican con un ejercicio, pero se lo voy a adelantar. Aquí es velocidad cero y la tangente de la curva va creciendo. Entonces la velocidad instantánea es la tangente a la curva en ese instante. Así que la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. Bien, vaya, veámoslo así. Si ustedes dicen, este es el instante 1, 2, 3, 4. Si me dicen, en el instante 2, tiene esta posición. En el instante 4 tiene esta posición. Instante para 2, posición para 2 y posición para 4. Bien, entonces la velocidad media sería la posición en 4 segundos menos la posición en 2 segundos. Hoy le he puesto un número que recuerdo de segundos. 4 segundos, 2 segundos. Entre T final menos T inicial. Entonces, como aquí pasó de 2 a 4, estoy haciendo el ejemplo de más de aquí para acá, desde 2 hasta 4. Entonces, la velocidad media es la posición que ocupa en 4, la posición menos la que ocupa en 2. Imagínense que sea 30 menos 10. 30 menos 10 entre 4 menos 2. Arriba ponemos metros y abajo ponemos segundos. Entonces sería 30 menos 10 es 20 entre 2, 10 metros por segundo. O sea que si tiras una recta acá, es la velocidad media entre 2 y 4. Pero si yo lo quiero decir entre 2 y 3, va a ser así. Si fuera entre 2 y así vamos disminuyendo hasta que llegamos que cuando es entre 2 y una milésima más de 2, es prácticamente la tangente. Cuando llegamos a cantidades infinitesimales, es la tangente. Entonces esto pasa de ser así, ahí cambiando la inclinación, cambiando, hasta que llega a ser la tangente en el punto, en el instante 2. Entonces la velocidad instantánea en el instante 2 es la derivada de la posición respecto al tiempo y es la tangente. Ustedes lo han visto en cálculo eso, que la derivada es la tangente a la curva en ese instante. Eso se aplica acá. Por eso es que también se requiere matemática 1 para llevar ese curso. Porque estamos aplicando también conceptos de cálculo. Entonces, la velocidad instantánea les sugiero que lean el problema de un guepardo que está en el libro. Ahí les explican bien con cálculos y con valores el concepto de velocidad instantánea. Entonces, velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. Conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. Punto y coma es igual a la tasa instantánea del cambio de cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces se escribe así. Entonces en el libro de Sears le ponen un subíndice X. Es una V minúscula y le ponen subíndice X. Es igual al límite cuando delta T tiende a 0 de delta X entre el tiempo. No es nada más que la derivada
de x respecto al tiempo. Así que si a mí me dan una función de desplazamiento respecto, en función del tiempo, entonces yo tengo que derivar para hallar la velocidad instantánea. Está bien que la media es otra cosa. La media son dos valores definidos entre dos tiempos definidos. Ahora vamos a hablar de rapidez media. Fíjense bien, rapidez media o rapidez promedio es la distancia recorrida entre el tiempo. Y esto es una escalada. Es una escalada. ¿Por qué? Porque la distancia es una escalada. La distancia es una escalada. La distancia que de este punto a este punto es 1 metro. No importa que esté aquí, no importa que esté acá, la distancia es la misma. No importa en qué posición del espacio coloque esta regla, la distancia es 1 metro. Esto es una escalada. Entonces, la rapidez media igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Entonces, para el ejemplo que dije esto, si esto se mueve hacia acá y regresa al mismo lugar, y se va y regresa al mismo lugar, ya dijeron ustedes que la velocidad media es 0, porque llegó a la misma posición. Pero en rapidez media, no. Yo tengo que ver cuánto se movió hacia allá y cuánto regresó. Imagínense que se removió 40 y 40 de regreso son 80 metros. Son 80 metros entre el tiempo. Si fueron 8 segundos, entonces sería 80 metros entre 8 segundos. Entonces queda 10, las unidades son las mismas, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, pero el concepto es distinto. Este es un escalar. Este es un escalar, no vayamos a considerarlo vector. La rapidez media es un escalar. Y el otro concepto es rapidez instantánea. Rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. Bueno, veámoslo siempre con un ejemplo. Si esta partícula se va moviendo hacia allá, en algún instante va a tener un valor, y si digo que por ahí es positivo, va a tener un valor de velocidad, por ejemplo, decir 3 metros por segundo, positivo, y es vector. Bueno, la velocidad es vector. La rapidez instantánea no es vector, es escalar, pero es la magnitud. Pero si viene de regreso, esto podría ser que en algún instante también tenga menos 3 metros por segundo. Pero en ese instante tendría su rapidez instantánea sería 3 metros por segundo, aunque la velocidad sea negativa. Porque aquí nada más dice, es la magnitud de la velocidad instantánea. O sea que si en ese instante la velocidad es menos 2, entonces la rapidez instantánea es 2 metros por segundo. Si fuese menos 5, la rapidez instantánea es, puede ser con un gráfico. Hay algunos gráficos que son así. Siempre gráfico posición-tiempo. Posición en metros contra tiempo en segundos.
Imagínate que el gráfico resulta así. Se van a dar cuenta que es muy común que parezca una parábola invertida, abierta hacia abajo. Bien, significa entonces que ya dijimos que la pendiente es la velocidad instantánea. Por ejemplo, aquí, para este instante, la velocidad instantánea es esta. La pendiente, que es delta y entre delta y x. Para un instante por acá, la pendiente ya se va haciendo más pequeña. Pero en el punto más alto la pendiente es 0. Entonces la velocidad instantánea, la velocidad instantánea es 0. Bien, aquí, en este punto y en este punto coinciden velocidad instantánea con rapidez instantánea, porque aquí es velocidad positiva y la rapidez también, rapidez instantánea positiva. Aquí velocidad instantánea positiva, rapidez instantánea positiva. Aquí velocidad instantánea 0 y rapidez instantánea 0. Pero aquí algo se cambia. Porque aquí, en un punto por acá, van a tener velocidad instantánea negativa, pero su rapidez instantánea será positiva. Imagínense que aquí sea menos 3, entonces la rapidez instantánea es 3 metros por segundo. Es el cambio que hay. En la parte donde es pendiente es negativa, la rapidez instantánea es el valor absoluto. Aquí en el signo, ¿no? La magnitud. Bien. Ahora yo traigo un pequeño ejemplo acá, sencillito, para que apliquemos ya estos conceptos. Y como por el de tiempo voy a tratar de ver cómo ahorro acá, se los voy a leer. Un auto, fíjense bien, un auto inicialmente en el reposo, en el punto X igual 0 y T igual 0, comienza su movimiento y su posición varía con el tiempo según la ecuación. Según la ecuación, dice, comienza su movimiento y su posición varía con el tiempo según la ecuación X igual a 1.2 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Como pueden ver ustedes, la posición va a quedar en metros, porque posición se da en metros. Entonces, si estas unidades están en metros por segundo al cuadrado, pero como esta va a estar en segundos y va elevado al cuadrado, estos segundos al cuadrado se van a eliminar con esto, entonces la respuesta será en metros. Entonces, cualquier valor que yo sustituya de tiempo en segundos va a ser que la respuesta me quede en metros. Bien. En los primeros 4 segundos, por ejemplo, aquí no me dicen, mire, eso es eternamente, no. Se hizo un estudio, digamos, de laboratorio de esa partícula y se midió entre 0 y 4 segundos, no más de eso. Yo puedo responder de esta ecuación hasta 4 segundos. Ya después de eso ya no respondo. Okay, hasta 4 segundos. Entonces, cualquier pregunta que me hagan va a ser de 4 segundos para abajo. La pregunta A es, vamos a ir haciendo y lo vamos a ir respondiendo de una vez. Hallar X para T igual 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 segundos. Aquí van a hallar ustedes bastante común que se utilice no 1, 2, 3 y 4, sino que 1.0, 2.0. Ya saben ustedes por las cifras significativas. Eso implica que si aquí tiene 2 cifras significativas, yo espero respuestas con 2 cifras significativas también. Por eso es que no disponen 1, porque entonces sería solamente una cifra significativa. Por eso es que les aparece así, no es por perder el tiempo. Bien, ahora respondamos. Es decir, que si yo escribo X de 1, voy a poner que es para 1 segundo, es igual. Voy a dejar las unidades que ya las analicé. Ya saben ustedes que va a quedar en metros, porque ya lo analicé, que esto va a estar en segundos, se mide en metros. 1.2 por 1 al cuadrado.
Y esto resulta 1.2 metros. Si es para 2 segundos sería 1.2 por 2 al cuadrado, y esto sería, vamos a ver, 4.8 metros. Para 3 segundos es 1.2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado 9 por 1.2 da 10.8 metros. Y para 4 segundos, 1.2 por 4 al cuadrado y resulta 19.2 metros. Bien, entonces estos datos le van a servir para las siguientes literales. Bien, ya voy a ahorrar tiempo, voy a quitar esto. Literal B dice: determinar la velocidad media entre tiempo 1 y tiempo 2 segundos. Velocidad media entre t igual 1 segundos y t igual 2.0 segundos. Entonces el concepto de velocidad media, ustedes recuerdan que es velocidad media es igual a x2 menos x1 entre 3 y 2 menos 3 y 1. Y al decir 2 es el final. Entonces el final para 2 segundos, en este caso, para 2 segundos es 4.8. 4.8 menos, para 1 segundo es 1.2. 1.2 y el numerador es 3 metros. El denominador es T2 menos T1. T final es 2. 2 menos 1. 2.0 menos 1.0 segundos. Si hacen ese cálculo, da 3.6. Resulta 3.6 metros por segundo. 3.6 metros por segundo. Ese es literal B. Literal C. Determinar la velocidad media entre 3 y 4 segundos. Velocidad media entre t igual 3.0 y t igual 4.0 segundos. Como ya tengo los datos acá, entre 3 y 4, entonces entre 4, ¿sí? Velocidad media, sería el tiempo para 4 segundos, digo, la posición para 4 segundos es 19.2, menos la posición para 3 segundos es 10.8. Entre 4 menos 3. 4.0 menos 3.0 segundos. Y eso resulta 8.4. 8.4 metros por segundo. Bien. El literal D me dice: hallar la velocidad instantánea en velocidad instantánea en t igual 1.4 segundos. En t igual 1.4 y t igual, y también en t igual 3.8 segundos. 3.8 segundos. Bien. ¿Pero qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, como esta es la posición, si yo tengo que la posición es igual a 1.2 t cuadrado, entonces la derivada de la velocidad la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, al derivar, ustedes saben de que este 2 multiplica y queda 2.4t. 2.4t. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir que t vale 1.4. Y este y el otro 2 y. Y es velocidad es igual a 2.4
por 1.4. Para el instante, 1.4 segundos al resolver eso, da 3.36. Como son dos unidades, dos cifras significativas, entonces 3.4 metros por segundo. Da 3.36, pero hay que redondearlo para trabajar con dos cifras significativas, que da 3.4. Y en el otro, cuando el tiempo es 3.8, queda 2.4 por 3.8. Ese cálculo da 9.12, pero se queda 9.1 metros por segundo. Y pueden darse cuenta ustedes que estamos aplicando los conceptos que se han visto. Ahora, es la gráfica de eso como es. Si ustedes revisan esto, si dicen x es igual a 1.2 t cuadrado, y yo estoy graficando de x acá. Entonces yo los invito a que ustedes este problema lo dibujen a escala, en papel milimetrado. Entonces, como ya teníamos que para 1 segundo, 2, 3 y 4 segundos, sería 1, 2, 3, 4, tiempo en segundos, y aquí la posición en metros, yo lo grafiqué. Y resulta, máximo es 19.2, entonces yo lo que hice fue 10 por aquí y 20 por acá. Entonces, para 4 segundos, resultaba 19.2, tengo un punto por acá. Para 3 segundos es 18. Para 3 segundos es 10.8, que es un poquito arriba de 10, por acá. Para 2 segundos es 4.8. 2, entonces la mitad de 5, y la mitad de 5, 4.8 anda por acá. Y para 1 segundo es 1.2, 1, bien bajito. La gráfica entonces resulta así. Entonces, cuando a mí me preguntan por la velocidad instantánea en 1.4 anda por aquí, ¿verdad? 1.4, entonces llego así. Aquí sería 1.4. Y la velocidad instantánea en 3.8 anda 6.4. Entonces, en este punto, lo que ustedes lo visualizarían sería así. Cuando estamos hablando de 1.4, la pendiente es así. Por eso es que resulta que la velocidad en este instante es 3.4, porque la pendiente, el delta y con respecto al delta x, es bastante menor. Si lo hacen a escala, hasta lo podrían hacer el triángulo con entrega en cantidad. Entonces, la velocidad instantánea es 3.4. 3.4, pero cuando es 3.8, vea la pendiente cómo cambia. Mira la pendiente cómo cambia. Por eso es que resultó que la pendiente es 9.1. En el instante 3.8 la pendiente es así. Así sería, ¿verdad? Una parábola. Si ustedes revisan, esta se parece a las parábolas y es igual acá por aquí al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, cuando lo vimos en métodos experimentales, esto es una cuadrática. Es una cuadrática. Y si lo quieren comprobar, yo lo hice, escogí 4 puntos. ¿Cuáles puntos? Los 4 que hay. Cuando es 1, 1.2. Vamos a ver, los 4 puntos serían así. Bueno, por acá. 1,1.2. El primer punto, cuando es 1 segundo, el desplazamiento es 1.2. El otro punto es, cuando es 2, el desplazamiento es 4.8. 4.8. El otro punto es, cuando es 3, el desplazamiento es 10.8. 10.8. Y cuando es 4,
Cuando es 4, el desplazamiento es 19.2. Hoy se van a dar cuenta por qué nosotros en métodos experimentales vimos la regresión cuadrática. Y si ustedes meten esos datos, como entiendo que ustedes ya practicaron eso, ¿verdad? ¿Cómo se hace la regresión en la calculadora? Solo tienen que poner modo regresión. Regresión, se van acá a cuadrática 3 y le ponen los datos. 1,1.2 y lo meten. 2,4.8 y lo meten. 3,10.8 y el otro es 4,19.2. Y buscan 1 igual 0. Entonces me da así. Me dice que es y es igual a a más bx más cx cuadrado. Ahorita le acabo de ver que a es igual a 0, o sea que esto es 0. 0. Ahora voy a ir al b. 0 también. Entonces esto también es 0. Ahora voy a ir al c. 1.2. Entonces, ¿qué queda? Que es 1.2. Entonces queda que y es igual a 1.2 por x al cuadrado. ¿Y qué y? Es x. 1.2 y el que está en x es t cuadrado. Bien, ahí queda comprobado que hemos hecho bien los cálculos, utilizando la regresión que vimos en método experimental. ¿Qué les parece? Disculpe, ¿podría repetir eso último? Que me perdí un poco ahí. Se perdió en cómo meter los datos en la calculadora. Ajá, el razonamiento que hizo ahí. Sí, que son 4 puntos. Yo tengo este punto, tengo este punto, tengo este punto, tengo este punto y tengo el punto 4 acá. El punto este es 1,1.2 porque este es 1.2. Primer punto. Después el 2, aquí resulta 4.8. El tercer punto es 10.8. 3, 10.8. Sí, 3, 10.8 y 4, 9. Y esos son los 4 puntos que hay que meter para que le dé la regresión cuadrática. Y justamente, le queda esto 0 y esto queda 1.2. Recuerde lo que vimos en métodos experimentales, cómo se utiliza la calculadora para meterle datos directamente y que de una vez de ABC para la regresión cuadrática. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a seguir con algunas ecuaciones. Noten como título hay movimiento con aceleración constante. El caso típico de esto es lo que he estado experimentando acá. Cuando yo pongo que algo se mueva en un plano inclinado. Aquí está rodando, pero lo mejor sería con una superficie que sea suficientemente lisa y que no tenga fricción o lo mínimo posible y se deslice hacia abajo, o que uno la deslice hacia arriba y luego regrese en movimiento con aceleración constante. Ya ustedes vieron, pero con esto sale una buena aproximación. ¿Qué pasa si yo esta bola la suelto? ¿Qué velocidad tiene? Velocidad 0. Y la suelto y cae. Pero cae con una aceleración constante. Ya veremos en la próxima sesión que esto se llama aceleración de caída libre. ¿Ajá? Cuando soltamos. Entonces, en los primeros instantes, esto avanza poco, pero cada vez va creciendo, y cada vez va creciendo, cada vez va creciendo más. O sea, lo que avanzó en el primer segundo no es lo mismo que avanza en el segundo 2. En el segundo 3 avanza mucho más, en el segundo 4 mucho más. ¿Por qué? Porque se acelera.
y tiene aceleración constante. Otros lo llaman también movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero la palabra uniforme, o sea, no es una aceleración como vemos en un vehículo, que nosotros aceleramos a veces menos, a veces más, así, y la vamos variando en el camino. No, una aceleración constante. El ejemplo ese de la caída libre es uno. Y el ejemplo de este también es otro. ¿Qué observan ustedes con la aceleración? Por ejemplo, si a ver si lo voy a ver ahí, sí. Si esta esfera, miren, tiene un ángulo de inclinación bastante pequeño, entonces observen ustedes que se acelera, pero la velocidad que alcanza al final no es tan grande, porque este es bien pequeño. Incluso podría ser la más pequeña todavía si utilizara una inclinación más pequeña, utilizar un borrador aquí a veces. Empieza a crecer, pero lento, pero acelerado, y va uniformemente acelerado. Pero yo puedo, vean el gran cambio que ocurre cuando le pongo una inclinación bastante grande, vean la velocidad que alcanza esto. Ya vieron ustedes que va relacionado con el ángulo, ¿no lo vieron? Mayor ángulo, acelera más. Y va, rápido. Si tuviera un cronómetro, se darían cuenta que llega del punto A al punto B, llega más rápido que cuando tengo una inclinación menor. Siempre va a acelerar uniformemente, pero el valor es menor. Y también vean que no nos hemos salido de movimiento en una sola dimensión, seguimos en una sola dimensión. Entonces, en el movimiento con aceleración constante, la velocidad, anoten eso para que no les vaya a olvidar, la velocidad cambia al mismo ritmo a lo largo del movimiento. Al mismo ritmo a lo largo del movimiento. La gráfica velocidad-tiempo, o sea, se dice velocidad contra tiempo también, o velocidad versus tiempo. Es una línea, la gráfica velocidad-tiempo tiene pendiente constante. Tiene pendiente constante porque la aceleración es constante. Porque la aceleración es constante. La gráfica aceleración-tiempo aceleración contra tiempo es una línea horizontal. Es una línea horizontal. Y la gráfica posición-tiempo
es posición contra tiempo. Es una parábola. Es una parábola. Bien, voy a recurrir al ejemplo del 1.2 por t al cuadrado. ¿Ya? 1.2 t al cuadrado. Entonces así. Y la voy a dibujar también alineada para que veamos cómo se comporta. Y la primera es la gráfica posición en metros contra tiempo en segundos. La otra siguiente gráfica es velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos. Y la otra es aceleración en metros por segundo al cuadrado contra tiempo en segundos. Si ustedes recuerdan, el ejercicio era para 4 segundos. Entonces, voy a avanzar aquí, pero ustedes lo podrían mover 1, 2, 3, 4. Miren que sea así. Entonces tendrían ustedes para 4 segundos. Es fácil graficarlo así. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. Y para 1 segundo. Esta gráfica ya la hicimos. Si ustedes recuerdan que para tiempo 1 segundo resultaba 4,8, entonces resultaba una parábola. Así. No, perdón, llegaba hasta lo mismo. Eso ya lo hicimos en el ejercicio. Ahora, si ustedes recuerdan, esto es x es igual a 1.2 al cuadrado. Pero la velocidad, para la velocidad derivamos. Y al derivar, digamos que la velocidad era igual a 2.4 t. Y para la aceleración, eso nos falta que definirlo todavía, pero el tiempo está avanzando. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, ya vamos a definir eso me falta definirlo, la aceleración media y la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces la derivada es igual a 2.4. Bien, entonces para terminar la gráfica acá, dice, esta es una línea recta, dice, la velocidad resulta en una línea recta, menos 2.4. Entonces para 4, si multiplican 4 por 2.4, para el tiempo 4, aquí 4. Para tiempo 4 es 2.4. Entonces resultaría, digamos que 2.4 es por acá. Resulta una línea recta. ¿Sí? Y en la aceleración es 2.4. Entonces la aceleración es una recta horizontal. ¿Sí? Entonces este valor es 2.4. Y este valor de aquí, el máximo, es 4 por 2.4. Da 9.6. 9.6. 4, 8, 9, 6.
9.6. Bien. Y lo que hizo falta fue definir aceleración media. Anoten ahí aceleración media. Aceleración media es igual al cambio en la componente x de la velocidad dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces la aceleración media en x es igual al cambio en la componente de velocidad. Sería velocidad 2 en x menos velocidad 1 en x entre t sub 2 menos t sub 1. Esto es igual a derivada de la al delta de la velocidad entre el delta del tiempo. Delta de la velocidad. Esta es la aceleración media. Pero también está la aceleración instantánea, que es el límite de la aceleración media conforme el intervalo del tiempo se acerca al cero. La aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a ser de delta velocidad entre delta del tiempo. Y esto es nada más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esto es lo que dice acá. Derivé de este y dio 2.4. Fíjense que eso hacía falta implementar. La verdad es que, miren, en este tiempo que es bien cortito, que por cierto ya estamos, es demasiado el material, así que lo que les sugiero es que ustedes se ayuden y lean todo el capítulo 2, ahí hay bastantes ejemplos, el capítulo 2 del libro de Sears, para que lo que quería mencionar también acá es que lo vamos a hacer con un ejemplo más adelante, pero el área bajo la curva en la gráfica aceleración tiempo indica el cambio en la velocidad. Y el área bajo la curva en la gráfica velocidad tiempo indica un cambio en la posición. ¿Ya? Si quisieran verlo con un ejemplo, sería un ejemplo aquí. 2. ¿Cuánto es el área que hay entre 0 y 2? Sería este rectángulo. Entre 0 y 2 sería 2.4 la altura y 2, aquí 2.4 por 2 es 4.8. Y vean, este en efecto pasó a ser 4.8. O sea que de 0 a 2 segundos, la velocidad pasó de 0 a 4.8 metros por segundo, porque el área que está aquí entre 0 y 2 es el cambio que hay de aquí para acá. Repito, el área bajo la curva en la gráfica aceleración-tiempo es el cambio en la velocidad. El área es 2.4 por 2 es 4.8. Entonces la velocidad va a cambiar en 4.8. Pasó de 0 a 4.8. Bien. Y el área bajo la curva en la gráfica velocidad-tiempo es cambio en la posición. Entonces el área de aquí es entre 0 y 2. El área de este triángulo es igual al cambio en la posición. ¿En qué posición? En la posición que ocupa en el segundo 2. Si recuerdan en este ejercicio, en el segundo 2, la posición es 4.8. Es 4.8. O sea que pasó de 0 a 4.8 en 2 segundos. Y vean, aquí pasó de... Miren, el área es base por altura entre 2, porque es un triángulo, ¿verdad? Base por altura, la base es 2. La base por altura 4.8 entre 2, resulta 4.8. Y es lo que cambió. Y ustedes quisieran verlo en cualquier otro ejemplo. ¿Cuánto cambia el área de esto? ¿Cuánto es el área de esto que está acá? Bueno, ustedes pueden decir, bueno, es un trapecio. Es un trapecio. Y ya, esto ya se trapecia. Porque para la velocidad, cuando es 3, es 3 por 2, 4, es 9,2. 3 por 2, 4,
7,2, 7,2. Esto es 7,2. 7,2. Esto vale 7,2. Y esto vale 9,6. Si ustedes hallan el área de esto, van a ver qué es lo que pasó desde aquí. Pasó por acá. ¿Cuánto es el área de esto? Es base mayor más base mayor más base menor por altura entre 2. O si ustedes quieren descomponerlo también, hagan así. Y hay en el área del rectángulo más el área del triángulo. Y esa área va a ser el cambio que hay de acá, que ese cambio es de 18. De 18 pasó a 19.2. El cambio pasó de 18 a 19.2. Hagan esta resta ustedes y esa resta equivale a esta área. El área de esto es igual. Base mayor, que es igual a 9,6. 9.6 más la base menor, que es 7.2 por la altura. ¿Y cuánto es la altura? La altura es lo que hay de aquí para acá. De 3 a 4. ¿Cuánto es la altura? 1. Porque aquí es 3 y aquí es 4. Entonces, de 3 pasó a 4 es 1. Este 2. Entonces, esto va a haber multiplicado por medio. Sumen ustedes 9,6 más 7,2 y dividen entre 2. Le va a dar lo que hay de aquí para acá. Así que ahí lo pueden entender. Esta clase es tanto material que tenía que ver y no se puede hacer más ejemplos porque no hay tiempo. Pero les invito a que lean los ejemplos que están en el libro y vamos a tratar en la próxima sesión de ver las ecuaciones. En la próxima sesión vamos a ver las ecuaciones que rigen el movimiento con aceleración constante y también el movimiento de caída libre, y vamos a hacer por lo menos unos 2 o 3 ejercicios de aplicación. Les sugiero sobremanera, si avanzan ustedes, que lean. Hay un ejercicio muy bonito de una gacela, ¿no? Es el ejercicio 2.19. Es un antílope. Es un antílope que corre con aceleración constante. Problema 2.19, en la página 61 está. Los invito a que lean primero lean las expresiones y traten de hacerlo, y lo vamos a aplicar, eso lo vamos a hacer en la próxima sesión, ya aplicando las variantes para resolverlo. Pero si pueden adelantar, sería bueno. En todo caso, si no lo hacen, lo que importa es que lean bien la teoría de toda la unidad 2, para que la clase del miércoles la aprovechemos al máximo. No sé si hay alguna pregunta.